fue cuando terminó el primer año. Había sido un año difícil, complicado. Este, pues ustedes saben, en el régimen militar, el primer año, el eslabón más pequeñito de todos, pues es el que, no es el que le va mejor, por no decirlo de otra manera, ¿no? Y habíamos entrado 1200 y estábamos terminando ese primer año aproximadamente como 125, ¿no? Entonces, sí, había sido difícil, había sido muy cansado y finalmente estábamos terminando ese día y y me acuerdo del trayecto de Antonizardo a Veracruz. Fue íbamos puros de primer año, ¿no? Los más o menos como 30 íbamos ahí en primer año. Cantamos, nos felicitamos. Muchos de los que se quedaron ese día no los volvimos a ver. No sabía que los siguientes 39 años iban a ser igual de difíciles, pero cuando menos ese día estaba yo muy contento de que finalmente había terminado ese primer año y siento que fue inolvidable para mí convivir ese momento, ¿no? Entonces, así todos necesitamos momentos de felicidad, momentos de triunfo, momentos que nos motivan no solamente a seguir luchando, sino a sentirnos satisfechos con lo que estamos haciendo. Porque a veces podemos estar jóvenes o podemos estar ya no tan jóvenes y necesitamos alimentar el espíritu, y necesitamos alimentar el alma, necesitamos alimentar el corazón para sentirnos vivos y para sentirnos que está valiendo la pena vivir, ¿no? Necesitamos a veces saber que vale la pena el estar conscientes, ¿no? Entonces, de eso se trata el día de hoy, de darles una reflexión que les motive un camino, ¿no? No sé cuál sea el camino. Yo no les voy a dar las estrategias y la motivación. Ustedes, a cada uno nos corresponde buscar el camino y que tenemos que caminar, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por permitirme estar aquí. Te pido perdón por todo aquello que está en tu contra y te pido que quites de nosotros todo aquello que estorba, que entorpece, que nos hace tropezar, que no nos deja escuchar, que ciega nuestra mente y nuestro corazón, que no nos deja ver con el corazón ni escuchar con el corazón. Necesitamos que tu Santo Espíritu de nosotros nos mueva y nos quite del área de confort y nos lleve a un camino que tú deseas que caminemos. Puesto los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para que hagamos conforme a tu propósito. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con Josué 10, versículo del 7 al 13. Dice así la palabra. Entonces Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. Y Dios les dice, ¿no? No tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria y ninguno de ellos podrá hacerte frente. A veces esa palabra la hemos recibido, la dijo también Dios en Josué 1, ¿no? Estamos hablando que de Josué 1 a Josué 10, posiblemente hubiesen pasado, considerando que la guerra para la conquista de Canaán duró más o menos, o aproximadamente, de acuerdo a la historia, 7 años, ¿no? Entonces, si a esa altura, pues ya debió haber pasado tal vez 4, 5 años, no sé, ¿no? Entre que Dios le promete a Josué que va a estar con él como estuvo con Moisés y que nadie le podrá hacer frente, ahorita lo vamos a ver más adelante,
a Josué 10 que le dice, no tengas miedo, ¿no? Entonces, Dios entiende la motivación de cada uno de nosotros. Dios entiende que a veces hacemos frente a algo y nuestra primera reacción es sentir miedo, ¿no? Sentir temor, porque desconocemos qué va a pasar, ¿no? Desconocemos qué hay en ese sentido, ¿no? Me preguntaban ahorita en la mañana que qué había sentido cuando me lancé de paracaídas y le dije miedo, ¿no? Miedo hasta antes de saltar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sabía de qué se trataba. No sabía qué podía esperar, no sabía qué se siente, ¿no? Y le digo, desde que amaneció ese día, que era el día que habíamos escogido para saltar, mi corazón, sentía mi corazón, ¿no? Normalmente el latido normal no lo sentimos, pero ese día sí sentía que como que el corazón golpeaba un poquito más fuerte, ¿no? Amaneció lluvioso como el día de hoy y tenía que trasladarme de la Ciudad de México hasta ese lugar, este, y, y durante el camino iba pensando, ¿no? Dice, había dado un anticipo, pero lo podía cancelar y pasarlo para otra fecha. Dije, a lo mejor no es el día, no, a lo mejor no es el momento, pero hay algo que puedo pensar que me caracteriza a mí, ¿no? Si me da miedo, si me da incertidumbre, entonces quiere decir que lo tengo que hacer, ¿no? Porque digo, ¿cómo voy a levantarme mañana sabiendo que me rajé, ¿no? El día anterior, dije, por temor, ¿no? Ya llegué al lugar, me dijeron que estaban suspendidas en los altos por lluvia, no había un techo suficiente, o sea, las nubes estaban muy bajas, la aeronave no podía subir lo suficiente y se vamos a esperarnos un par de horas. Dice, no te vayas, aguanta. Ya me esperé, más nervios, ¿no? Más tiempo. Por fin me dice, ya estamos listos, ponte tu equipo, me dieron mi equipo, me lo puse y se te veo, me dijo el con el que iba a saltar, te veo en el avión. Y ahí, despacito, ¿no? Y ya casi temblando las piernas, llegando al avión, corazón a 1000 por hora. Y fui el penúltimo en abordar el avión. Me tocaba saltar primero. Entonces, por ser el último, ahora tenía que saltar primero, ¿no? Ya me dijo el señor con el que iba, ¿estamos listos? Y dije, sí, estamos listos, ¿no? La pregunta es porque hasta ese momento puedo decir yo, no, no salto. Y es válido, ¿no? Ya lo dan no te presionan, pues, no quieres saltar, no saltes. Dije, no, estamos listos. Dice, bueno, empújate y nos saltamos, ¿no? No pasó nada, ¿no? O sea, sí, fue una bonita experiencia, fue muy impresionante venir cayendo durante 2 minutos en caída libre, no sé cuántos metros de caída libre fue, y ya después, muy placentero la siguiente caída, ¿no? Entonces, sentimos miedo. Entonces, cuando Josué le dice, no tengas miedo, estoy seguro que no era porque Josué estaba relax, ¿no? Era porque Josué, cuando le dicen que está el ejército ahí frente a ellos, lo primero que sintió Josué, miedo. Y Dios le dice, hey, Josué, no tengas miedo, nadie podrá hacerte frente. Ese es el primer punto que quiero comentar. El siguiente punto es de que a Josué le dice, nadie podrá hacerte frente y no tengas miedo, pero Josué no se queda. Dice, bueno, perdón, voy a seguir durmiendo, ¿no? Me toca hoy la final del Mundial de Clubes, ¿no? Me toca hoy, está lloviendo, no salgo, o sea, no. José le dice, no le dijo Dios, no salgas a batalla. Josué tenía una orden de Dios desde el primer momento que él cruzó el Jordán.
que tenía que salir a combatir. Tú y yo cruzamos ese Jordán cuando le dijimos a Jesucristo, sí. Y hasta que no esté conquistada la tierra prometida, tenemos la obligación de todos los días estar listos, preparados para salir a combatir. Todos los días hay una lucha. Todos los días hay algo que hacer. Hay alguien, hay un alma que está esperando un Dios te bendiga, un Cristo te ama. Todos los días alguien a nuestro paso necesita de nosotros para que estemos ahí con ellos. Versículo 9 dice, Josué marchó toda la noche desde Gilgal y tomó por sorpresa a los ejércitos de amorreos. El Señor llenó de pánico a los amorreos y los israelitas masacraron en un gran número a ellos en Gabaón. Después persiguieron a sus enemigos por el camino hacia Bet-Horón y los fueron matando a lo largo de la ruta a Aseca y Maceda. No sé, no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia, posiblemente alguien como la doctora o un médico, de que ya te vas a acostar y te dicen del hospital, "Hey, preséntate porque hay una urgencia", ¿no? Y pues tú ya tu día no estaba planeado así, estabas ya cansado, estabas dispuesto a dormir, pero de repente recarga la pila y vamos y vete al 100 porque vienen vienen horas importantes, ¿no? Entonces, Josué, cuando Dios le dice, no tengas miedo, no van a hacerte nada, se preparó, caminó, bueno, el ejército, algunos van a caballo, otros van caminando toda la noche. Para el amanecer, sorprender al ejército enemigo. Entonces, a veces no hay tiempo para descansar, ¿no? Cuando me decían a mí, mañana salíamos a las 4 de la mañana, normalmente yo no dormía, ¿no? Y dormía o me recostaba ya con todo mi equipo puesto, ¿no? Y otra vez, el corazón, ¿no? Respirando profundo, porque los que somos guerreros, sabemos que a veces en la batalla, a veces salimos triunfantes y a veces no. Y no porque los otros sean mejores que yo, simplemente porque a veces algo, una piedra, una lanza, alguien sin querer hace algo y nos hiere, nos lastima o puede terminar con nuestra existencia. Entonces, lo sabemos. Sabemos que pueden ocurrir accidentes en el transcurso del camino, pero para eso fuimos entrenados. Y sé que lo tenemos que hacer. Y sé que es una obligación y un deber hacerlo, como lo sé cuando soy cristiano. Sé que hay almas que rescatar, sé que hay que ir, sé que a veces es cansado, sé que a veces es extenuante, sé que a veces termino empapado en sudor, sé que a veces termino muy cansado cuando lo estoy haciendo, almas por las que orar, a veces en Guaymas el calor, sea de día o de noche, es intenso, ¿no? Y a veces nos estábamos toda la noche, parte de la madrugada, orando por alguna persona enferma, por alguna persona que había que orar por ella, y había que hacerlo, ¿no? Entonces, porque es necesario hacerlo, porque tenemos ese compromiso de hacerlo, porque sabemos que es necesario y para eso nos escogió Dios para hacerlo. No nos escogió para que hoy estuviera yo cómodamente sentado frente a mi televisor viendo la televisión. No, eso no fue el propósito de que me haya escogido y que me haya seleccionado a mí de entre los muchos hombres y mujeres
que andábamos buscando a Dios, ¿no? Entonces, Dios nos escogió con ese propósito. Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Arón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo. En Reina Valera dice, arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos. Y no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Sí, Dios va a resolver mi problema. Mis finanzas es más lo que tengo que lo que yo pude haber juntado o ahorrado en la vida. Mi salud, mi bienestar, mi familia y todo lo que represento es mucho más grande lo que él me ha dado que lo que yo puedo hacer. He estado en lugares para predicar más veces o más gente se ha convertido que lo que yo pude haber hecho. Pero ahí tenía yo que estar. No puedo yo quedarme en la comunidad de mis hábitos, de mis costumbres, de mis tradiciones, de decir, no, así lo voy a hacer yo. Sí, sí eres cristiano, sí, yo leo mi Biblia cada 3 meses, oro, pues cuando tengo alguna necesidad, pero sí soy cristiano. No, pues, no, así no funciona este asunto. Porque hablamos de los 60,000 pensamientos. Porque hablamos de Satanás, porque hablamos del mundo, porque hablamos de la vanidad y de las tentaciones, de la ley del pecado y de todo lo que hay. No podemos estar tranquilamente o cómodamente sentados pensando que todo se va a resolver porque yo digo que soy cristiano. Como los que quisieron liberarlo diciéndole, te conjuramos por Jesús, el que dice Pablo, ¿no? No, pues así no funciona, ¿no? Entonces, tenemos la obligación, sí, Dios lo va a hacer, Dios va a sanarnos, Dios va a restaurarnos, Dios va a prosperarnos, pero tenemos que poner acción a nuestra fe. En el 2018, cuando me tocaba a mí determinar quién hacía o no hacía el curso, un curso en la Armada, un curso que yo no había hecho y que no quería hacer. Así de sencillo. No lo había hecho y no quería hacer. Sentía que no tenía un valor para mí importante. Pero yo tenía la decisión de saber quién iba. Entonces le digo a Dios, ¿voy o no voy? Yo digo, no sé, tú ves tus problemas. Pero si me das opciones como un abanico, yo tengo la capacidad de bendecir tu vida de diferentes formas. Tú dame la opción, yo veo qué es lo que tiene que hacer. Y gracias a ese curso que hice en el 2019, mis últimos años en mi carrera militar, pues los hice en Veracruz, ¿no? Y los hice de la forma como yo quise, como de la mejor forma que se encontró, ¿no? A diferencia que si hubiera quedado, dije, no, ¿para qué lo hago? Me quedo mejor aquí, sentado, cero estrés, cero estar ahí haciendo tareas y estudiando y leyendo. Pues quién sabe dónde hubiera terminado mi carrera, ¿no? Entonces, Dios nos llama a hacer las cosas y requiere de nuestra valentía, de nuestro entusiasmo y nuestro deseo para hacer las cosas. Versículo 12 dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Jalón. Entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Número uno, qué osadía de Josué, ¿no? Qué osadía de pedir algo
normalmente decimos que hay leyes espirituales y que hay leyes naturales, ¿no? Y que no podemos quebrantar ni las naturales ni las espirituales, ¿no? Si yo me aviento de la azotea de ese edificio, voy a azotar porque voy a azotar. Así pase lo que va, voy a azotar porque es una ley natural, ¿no? Entonces, Josué ve el escenario y dice, aquí necesito más horas del día, ¿no? Porque ya echamos ganas, ya estamos aquí, pero esto se está poniendo mucho tiempo, ¿no? Entonces le ordena al sol, detente, y a la luna, aguardan. Y nosotros, como que somos inteligentes, sabemos, por ejemplo, que las mareas, nada más sencillamente las mareas, funcionan en razón del movimiento de rotación de la Tierra. El flujo, las aves, las plantas y nosotros funcionamos en razón de la rotación. Si oscurece, nos empieza a dar sueño, ¿no? Entonces, no solo fue detener la Tierra, porque no se detuvo el sol. Sabemos que Josué dijo, detente sol, pero realmente no se detuvo el sol. Se detuvo el giro de la Tierra, para que el sol se mantuviera ahí donde Josué quería, ¿no? Con sol en ese día. Entonces, Dios no solamente detuvo la Tierra, sino que tuvo que equilibrar todas las cosas que naturalmente tenían que suceder por ese movimiento de rotación. Porque si la luna está en una posición demasiado tiempo, las mareas suben y no se detienen. Y pasa inundaciones y hubiera habido catástrofes en otro lado. Entonces había que detener todo eso. Entonces entendemos que nosotros queremos ver la gloria de Dios, que les dije al principio. Queremos que la gloria de Dios se manifieste. Pero es más fácil y es más seguro que Dios se manifieste cuando estoy con mi escudo y mi espada en el campo de batalla que cuando estoy acostado viendo la televisión o mi celular, una película, las Kardashian. Es más seguro que lo haga cuando esté por allá que cuando estoy por acá. ¿Eh? Así de sencillo. Y tenemos que ser osados en lo que pedimos para que resulten cosas maravillosas. ¿Qué nos está deteniendo? Que vemos a veces que decimos, no, yo creo Dios no, no, esta sí, Dios no la va a hacer. No, esto ya es mucho, ¿no? O sea, no, o sea, mejor me quedo sentado y no hago nada, ¿no? Porque no, este señor, esta señora, no, es muy difícil, no, complicado, ¿no? No, estás muy enfermo, ni para qué oramos por ti. No, ya, no. Y ya, en lugar de ser osados en nuestras oraciones. La conquista de Canaán por Josué y los israelitas duró aproximadamente 7 años. Aunque la distribución de la tierra y la posterior discurso de Josué se extendieron por unos 20 años más, la Biblia no especifica un periodo exacto, solo menciona que la conquista fue una guerra prolongada. Cuando yo estuve en el 2017 en la Ciudad de México, en el terremoto, me tocó estar ahí, me tocó esa experiencia. En el 85 había estado aquí en Veracruz, y en el 2017 estaba ahí en la México. Mi esposa acaba de regresar de Oaxaca, había dado permiso y fui por ella. Veníamos ahí en la calle cuando escuché la alerta sísmica y pensé, ese día había un simulacro a las 11 de la mañana. Entonces era la 1:30 y escucho sonar la alerta sísmica y mi primer pensamiento fue, alguien se equivocó, ¿no? O la se quedó encendida y hasta ahorita reaccionó la bocina, ¿no? Y estoy parado en el semáforo cuando empiezo a sentir el movimiento. Y
y es terrible, ¿no? Es terrible vivir esa experiencia, ver edificios caer, ver el caos, o sea, es un caos tremendo, ¿no? O sea, por norma se suspende, se desconecta, toda la ciudad desconectan todo lo que es el sistema eléctrico, todos los semáforos, todo. Me costó un trabajo llegar a la casa, dejar a mi esposa, regresar a mi trabajo. Pero esos 3 días, que digo, siguieron después de ese terremoto, siguieron 3 semanas de andar en las calles, ayudando gente. Me tocó estar en la escuela esa que buscábamos a una niña que posiblemente había quedado, que estaba todavía viva. Nunca supimos, pues, pero ahí estuvimos, ¿no? Y a las 3 semanas, después dormíamos a veces sentados, a veces tenía yo una cama que se armaba, un catre que se armaba, a veces dormía en el piso, todo el día andaba uniformado, porque había que ir, cuando había una emergencia había que salir, cuando te estaban llamando. Y a las 3 semanas me sentí cansado. Mi mente empezó a sentir cansancio, fatiga, de estar 3 semanas, comíamos cuando se podía, ¿no? No había, decir, lugares abiertos, todo era precaución y todo era, este, cerrado estaba todo. Y me sentí cansado. 3 semanas. Josué dice que tuvo una guerra prolongada, pero sin embargo, Josué nunca se cansó de servir a Dios. Terminó la guerra, 7 años, repartió la herencia, y no es decir, a ti toca la esquina, no, midieron, no sé si lo han leído, pero midieron toda la superficie y de ahí repartieron por secciones y por líneas y trazaron y gobernó Israel. Y lo triste es de que después de esos 20 años, después de todo los milagros y las maravillas que Dios hizo, el pueblo de Israel, o muchos del pueblo de Israel, traían sus ídolos todavía. Se habían contaminado de los mismos pueblos que habían derrotado y sacado y eliminado. Ellos levantaron sus ídolos y los traían con ellos. Y José no se había cansado, dijo, okay, si ustedes quieren, pero mi casa y yo serviremos a Dios. Dios, esto quiero que se lo aprendan, Dios no nos ha llamado para hacer cosas difíciles o para hacer cosas fáciles. Dios nos ha llamado para hacer cosas correctas, para hacer cosas verdaderas, para hacer cosas importantes, para hacer cosas dignas de su nombre. Un alma, una familia, un niño, una mujer, un hombre, en circunstancias complicadas, es algo importante para Dios. Y lo digo porque a veces se nos olvida. No sé si vaya a ser fácil ganar un alma para ustedes o para mí. O sea, cuando yo la veo, esa alma, no sé si es fácil, no sé si va a ser sencillo. A veces se convierten al primer instante, pero tardan años para terminar su proceso. A veces tardan mucho tiempo para convertirse, pero su proceso es rápido, ¿no? A veces me tocó llevar una congregación como de 20 mujeres y la mujer de mi izquierda era satanista o había sido satanista y la que estaba sentada a mi derecha había sido bruja. Entonces, y les gustaba sentarse una izquierda y a la derecha, siempre ahí estaba su lugar y ahí estaban ellos, ¿no?
Y yo pudiera pensar, eso, qué difícil va a ser esto, ¿no? Era un psicólogo en Tuxpan que eran sus pacientes, ¿no? Del DIF eran sus pacientes y él les dijo, ¿quieren sanar? Vayan a la congregación. Y ahí fueron, ¿no? Entonces, no sé si fue sencillo o fue fácil, pero era importante para Dios. Todas esas almas eran importantes, fue verdadero lo que se hizo, fue correcto hacerlo y era digno de su nombre. Entonces, si queremos ver manifestaciones gloriosas de Dios, las veremos durante las batallas, combatiendo, ganando almas, arrebatando almas a Satanás con dientes apretados, tal vez herido, posiblemente o es casi seguro que siempre cansados, pero siempre frente al enemigo, luchando con el escudo de la fe en el brazo izquierdo, con la espada del Espíritu de Dios a tu derecha, resistiendo con palabra de Dios todos los dichos, todas las acechanzas del enemigo. Debemos tener claro, Dios sabe que tenemos necesidades, sí. La misma Biblia dice, Dios, el Padre, sabe que tenemos necesidades. Necesidades de sanidad, de sustento, de milagros en el espíritu, en el alma, en nuestro cuerpo, en la mente, en el corazón. Dios necesita manifestarse en todo nuestro ser. Y Él lo sabe. Y yo estoy seguro que nos los dará tarde o temprano. Pero primero tenemos una conquista que hacer. Y lo dejó claro Jesús. Buscar el reino de Dios y su justicia antes que cualquier otra cosa. Cuando oramos por nuestras necesidades, pensando que Dios suplirá, que Dios sanará, que Dios proveerá todas nuestras necesidades, que Dios bendecirá, nos hemos puesto a pensar si realmente para Dios es más importante mi necesidad que la necesidad de los 8,000 millones de seres humanos alrededor del mundo que tienen hambre, que tienen sed de justicia, que no conocen a Dios y que al no conocer a Dios en lugares demasiado complicados, están muertos a la esperanza de que las cosas cambien alguna vez en su vida. Vieron a sus abuelos pobres y lastimados y vieron a sus padres y se están viendo ellos y no tienen esperanza de que algo cambie porque no conocen a Dios. Yo estoy orando con todo mi corazón por un coche nuevo, por una casa nueva, por mi celular, el iPhone 16, ¿no? Por una buena computadora. Sí, Dios puede hacer una cosa, pero también hay necesidad del otro. ¿Qué tal si cambiamos la estrategia y decidimos poner acción a nuestra fe de la siguiente manera? ¿Qué tal si oramos con todo nuestro corazón, despojándonos de todo aquello que es egoísmo, que es el yo? Dejamos de orar por nuestra sanidad y empezamos a orar por la sanidad de otras personas, creyendo que en el proceso de la sanidad de otras personas, yo también seré sanado. O si oramos por la necesidad y el sustento de hombres o de mujeres o de familias, pensando que de esa manera mis finanzas crecerán para dar más y bendecir más. Y si mi crecimiento espiritual que tanto he anhelado va a suceder cuando esté yo orando o predicando a otras personas, a otras familias, ahí se manifestará la gloria de Dios. Simplemente hay que cambiar la estrategia. Y les puedo poner muchos ejemplos. Y les voy a compartir rápidamente 3. Pedro y Juan, camino al templo de la hermosa.
van a orar. Está en Hechos 3, ¿no? Van a orar. En el camino, un hombre, y cuando dicen que es un hombre, quiere decir que debe tener más de 20 años. ¿No? Porque si es menos de 20, es un joven o un niño. Así los clasifican más o menos, ¿no? Cojo de nacimiento. Lo ven que está a la expectativa el joven para que le dieran una limosna, ¿no? Si lo vemos es difícil. No sé si ustedes conocen a alguien que nació con algún problema así. Son huesos y piel nada más. No hay músculo. Como así nacieron, sus músculos nunca se desarrollaron. Entonces sus extremidades están encogidas, deformadas. No hay manera de hacer eso. Si yo hubiera sido Pedro, mejor le doy 20 pesos y me paso de largo. Y me hubiera dicho gracias y esto, se hubiera puesto Dios te bendiga. O sea, se hubiera puesto feliz. Y me voy satisfecho, ¿no? Pedro no. Pedro es el osado, el valiente, el que sabe lo que tiene que hacer, ¿eh? Y le dice, mírame, ¿eh? Cuando él prestó la atención, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, bueno, pues lo que tiene Pedro, lo tenemos nosotros también. Ahí está, te lo doy, dice, levántate. Y lo levantó. Si Pedro no hubiese creído que iba a suceder, no lo levantas. Porque imagínate, dice, ay, qué vergüenza. Y hubiera dicho así, ay, ¿qué me haces, no? No, Pedro estaba seguro de lo que estaba, en quién había creído, y estaba seguro de lo que él tenía dentro, y estaba seguro de la misión que nos encomendó Dios, y estaba seguro, como lo vemos en Marcos, ahorita lo vamos a ver, Dios respalda su palabra. Y enseguida, dice la palabra, sus huesos, sus piernas y todo se puso en orden. ¿Suena increíble? Vean en Jeremías el valle de los huesos secos. Cómo Dios puede traer músculos, ligamentos, tendones y ahí está. ¿Eh? Pero necesitamos gente osada. Y Pedro andaba por todos lados y en todo movimiento y no se detenía. Y dice que había muchos, en Hechos 5 dice, hacían muchas señales y prodigios. Y eso le permitió que le ponían a Pedro todos así formaditos, acostados, los enfermos, para que la sombra de Pedro, al pasar, los sanase. Y decía que todos los que eran enfermos, atormentados por espíritus inmundos, todos eran sanados. Nosotros sabemos que no era la sombra de Pedro, ¿no? Nosotros sabemos que era el Espíritu de Dios haciéndolo. Bueno, pues tu sombra, como la mía, también puede hacer lo mismo. También está capacitada para hacer lo mismo que hacía Pedro. Hechos 8, Felipe. El ángel del Señor habla a Felipe y le dice, vete por aquí, por Bolívar y sube para allá y vas a encontrar a un eunuco. Y ya. Felipe no agarró el taxi, no. Caminarle, encontrar la misión de Dios. ¿Qué es lo interesante? Hechos 8, del 26 al 40. ¿Qué es lo interesante? Que Felipe no estaba sentado, pescando, dormido. Felipe andaba trabajando para Dios. Y lo vemos todo, en todos hechos lo vemos trabajando y de ahí se fue a Samaria y él predicó a Samaria. Y cuando los apóstoles se enteraron que Samaria había sido convertido a Dios,
¿Por quién? Por Felipe. Ahí conocemos a Simón el mago. Entonces el ángel Dios le habla. ¿Por qué? Porque anda en el camino, Felipe. Se acerca al eunuco y ve que el eunuco está hablando está leyendo en voz alta sobre Jesús, que está en el libro de Isaías. Me imagino que iba leyendo, a lo mejor Isaías 53 o Isaías 54, iba leyendo, ¿no? Y le pregunta a Felipe, ¿y entiendes lo que está escrito? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y ya, Felipe le explica, recibe a Cristo y inmediatamente el eunuco quiere ser bautizado. Pero viene aquí lo que más me gustó de esa situación. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Lo arrebató y lo dejó por Cesarea para que Felipe siguiera predicando. El pasaje describe que Felipe estaba en Gaza y que luego fue llevado por el Espíritu a Azoto. No se especifica la distancia entre estos dos lugares, pero se puede inferir una distancia considerable, considerando que Gaza está en la costa sureste de Israel y Azoto está más al norte de la costa. Algunos cálculos sugieren la distancia que fue de más o menos 50 kilómetros. Imagínense, no sé si algunos vieron Viaje a las Estrellas, que se teletransportaban, ¿no? Hay cosas maravillosas que Dios puede hacer en nosotros, que puede hacer a través de nosotros, que puede hacer con nosotros, pero necesitamos estar en el camino. Necesitamos estar luchando, necesitamos estar peleando. En la comodidad de nuestro lugar, ni el canal de la tele lo va a cambiar él, ¿no? Tendremos nosotros que levantarnos y buscar el control para hacer, porque él no lo va a hacer, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese cambio. Entonces, a lo que quiero llegar es que Dios, el Padre, Jesucristo y su Santo Espíritu se manifestarán mientras estemos en el camino, en medio de la batalla, durante la lucha, poniendo acción a nuestra fe y haciendo las obras de bien que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo, dice Timoteo, para que anduviésemos en ellas, sabiendo que Jesucristo nos ayudará y confirmará su palabra con señales que seguirán después de nuestras acciones. Marcos 16:20. Él lo prometió. Señales que seguirán después de que nosotros prediquemos la palabra. O sea, son cosas maravillosas que nos toca ver, pero lo más importante no es mi responsabilidad que sucedan. Es una promesa de Él que sucede. A mí me corresponde solo predicar. Lo que va a pasar después es chamba de Él, no mía, ¿no? Pero Él me lo va a enseñar para que me diga, hey, Ricardo, ¿ya vistes? Y tú que querías ver la final femenina de fútbol. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, lo haré. Muchas veces hemos predicado esto. Y muchas veces nos hemos quedado en que le pido al Padre, en nombre de Jesús, por mi auto nuevo. Aquí está hablando Jesús, ¿no? Del trabajo que tenemos que hacer. Ahorita estamos orando por un niño que a su corta edad de un poco más de un año tiene parálisis en su intestino. Necesita un milagro. Necesita que ese intestino vuelva a funcionar. No hay manera de hacerlo, ¿no? Estamos orando
por Madison, que tiene un tumor en el cerebro. ¿No se puede operar? Necesita Dios un milagro. Necesita de Dios un milagro. Y le estoy pidiendo al Padre en nombre de Jesús ese milagro. ¿Eh? Y estoy confiando en esta palabra. Él sabe de mi necesidad y siempre ha suplido todas mis necesidades, aún en los peores momentos. Pero hay gente que necesita más que yo. Y sus situaciones son correctas, son verdaderas, son importantes. Madison necesita glorificar a Cristo cuando se entere que su tumor quedó sanado, o que el intestino de Marcos, el niño se llama Marcos, volvió a funcionar. Y solamente Él puede hacer algo tan maravilloso como lo que ellos necesitan. ¿Seguiremos sin participar con Cristo o estaremos cada día combatiendo, ganando almas, buscando que esas almas que no conocen la verdad, la justicia, o estaremos indiferentes a ellas? Josué le dijo en el capítulo 1 de Josué: esfuérzate y sé valiente. Pero en el versículo 8 dice: meditarás en la palabra para que guardes y para que hagas. Y muchas veces nosotros nos detenemos en meditar en la palabra, en guardar la palabra, pero no hacemos la palabra. Y no es solamente, no quedó en los 10 mandamientos, quedó en todo lo que tenía que hacer, como en todo lo que no tenía que hacer. Entonces, hay mucho que tenemos que hacer. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, Josafat es uno de los pocos, muy pocos reyes de Israel que está escrito en la Biblia que hizo lo correcto, lo verdadero ante los ojos de Dios durante su reinato. Pero a pesar de que hizo lo correcto, o sea, a veces pensamos, digo, no, si yo me porto bien, como ¿por qué me va a pasar algo malo a mí, no? Como ¿por qué me va a caer el árbol si yo venía a la iglesia venía yo a la iglesia y me cae encima el árbol? Imagínense la contradicción, ¿no? Gracias a Dios me detuvo un fulano que no me dejaba pasar, si no yo hubiera caído ahí abajo del árbol, ¿no? Aquí estaba parado en la esquina, no me dejaba pasar, ¿no? Entonces, Josafat, le dicen a Josafat, los hijos de Amón y con ellos los amonitas vinieron contra Josafat en guerra, y acudieron algunos, dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud. ¿Qué es lo interesante de esto? Es de que se juntó el ejército, vienen contra Israel, y los israelitas dicen: no, 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 te vienen a buscar a ti. Yo pinto mi raya y si hay que entregarte, si nos piden que vayas tú adelante, lo más seguro es de que Josafat hubiera ido adelante, porque finalmente y venían por Josafat, ¿no? Y estaban dispuestos a hacer lo que fuese necesario. Josafat tuvo temor. Otra vez encontramos esa situación. Podemos estar haciendo las situaciones correctas, podemos estar todo bien, pero no quiere decir que no nos vaya a pasar algo malo, o no quiere decir que tengamos que enfrentar batallas. Y podemos volver a sentir miedo, ¿no? ¿Qué hizo Josafat? Se humilló su rostro para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y de ahí, ¿qué hace Josafat? Hace un discurso largo y prolongado, recordando todas las maravillas de Dios que hizo desde Abraham, Isaac, Jacob, Moisés,
todo con brazo fuerte y poderoso, y todo lo que hizo se lo recordó a todos los israelitas para que entendieran que si Dios nos salvó antes, si nos salvó ayer, nos va a salvar hoy nuevamente. No hay que temer, ¿no? Entonces, dice, estaba el joven y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así: no teman ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Y a veces hemos repetido esto y decimos, bueno, Satanás no es mi enemigo, es enemigo de Dios, ¿no? Yo me declaro neutral, ¿no? Cuando Estados Unidos invadió Veracruz, o invadió México por Veracruz, ¿no? Mejor dicho, así fue, ¿no? Veracruz, dispuesto a resistir, pide ayuda a todos los ejércitos de los estados, ¿no? Para que vinieran pronto al apoyo de Veracruz. ¿Cuál era el ejército más cercano? El de Puebla. Pero Puebla dijo, no, yo no estoy en guerra con Estados Unidos. Me declaro neutral. Y así como Puebla, 5 o 6 más estados dijeron, no, nos declaramos neutrales. Oye, pero viene a invadir a México. Sí, pero yo soy neutral, ¿no? Entonces, no, sí, es la guerra de Dios, pero somos las espadas, las lanzas, somos los pies, somos los instrumentos que Dios utilizará para derrotar al enemigo. Tú y yo. No va a ir nuestra mascota, no va a ir un árbol, no va a ir las aves de los cielos, no, vamos a ir nosotros. Dice, mañana descenderéis contra ellos, y aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Esa estaba la planeación. Hay que hacer todo esto, ¿no? No les dijo, no, tranquilos, hombre. Tómense una siesta, váyanse a descansar, prendan la televisión, relax, o sea, no se preocupen, yo me encargo, ¿no? Van a la guerra, ¿no? No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Lo importante de esto es que finalmente se presentaron, se alinearon todos a la batalla, todos vieron la gloria de Dios manifestada, se pelearon entre ellos, se mataron entre ellos, y ellos vieron la gloria de Dios manifestándose frente a ellos. En el proceso, Josafat mandó a los cantores, cantaron las alabanzas, y en el momento que estaban cantando las alabanzas, Dios estaba poniéndose como que se motivaba con la alabanza de Israel, y en ese momento empezó a herir a los maomitas, los empezó a aniquilar, ¿no? Con el cántico, porque en lugar de temor estaba la alabanza. En lugar de no obedecer, en lugar de estar indiferente, estaba la gente caminando al campo de batalla. Y en ese momento, cuando estaba sucediendo que el pueblo de Israel empezaba a salir a combatir, y los cantores cantaban, y las trompetas, y los salterios, y todo lo que estaba de música, estaban entonando alabanza a Jehová, en ese momento Dios en el cielo estaba
meditando y estaba mandando toda esa energía que necesitaban los maomitas para destruirse entre ellos. Así lo dice. Léanlo. Hay mucho que hacer y a veces resulta tan sencillo. Después de que vieron toda la destrucción y los encontraron muertos, tuvieron 3 días, estuvieron saqueando todas las riquezas que traían con ellos. Entonces sí hay un motivo por el que tenía que ir a la batalla. Sí, no peleé, pero Dios me hizo próspero. No fue mi batalla, fue la de Él, pero como yo estaba ahí, como yo fui el instrumento, como yo fui la mano, como yo fui la boca, como yo fui los pies, como yo fui el corazón, como fue mi alma la que estuvo ahí en el campo de batalla, a mí me toca ser prosperado. Así de sencillo. Hoy nuevamente Dios te llama a la batalla, a dejar la zona de confort, de las costumbres que has tenido en el hacer, en tus hábitos, en tus maneras, de cómo has discernido que es el ser cristiano. Y nos está llamando las trompetas, nos está llamando a prepararnos para la batalla, a tomar ese escudo de la fe, a tomar la espada del Espíritu de Dios, que es su palabra. Nos está llamando a que levantemos la mano y que le digamos a Dios, heme aquí, yo voy. Oye, pero está difícil, yo voy. Pero va a estar muy trabajoso, yo voy. Que ya soy muy grande, yo voy. Que soy muy joven, yo voy. Diría Moisés, pero no importa, así ve. Yo pondré palabras en tu boca. Yo te daré las fuerzas como el águila. Yo renovaré tu fortaleza. Yo haré que las cosas sucedan. Cuando estábamos en Guaymas, que hicimos la campaña, el presidente municipal, la Coca-Cola, la Comisión Federal de Electricidad, todos, ninguno de esos era cristiano. Y todos esos me ayudaron a hacer la campaña. Todos me acuerdo cuando fui con a pedir el podium. Le digo, dice, ahí está, ¿cuál quieres? Le digo, ¿hay uno más chiquito? No, ese es el pequeño y ese es el grande. Y el pequeño era, dije, no, pues el pequeño, ¿no? Le digo, ¿y qué hago? ¿Cómo me lo llevo? Tú no te preocupes. Tú dime dónde lo quieres, qué quieres que digan en las palabras, en esas, yo lo voy a hacer. Digo, no, pues lo quiero en el estadio de béisbol y quiero que diga un versículo de suficiente. Yo me encargo. La Comisión Federal de Electricidad corrió a instalarme, ya que hizo toda la instalación del estadio y que con los focos. Dice, ahora sí, vamos a hacer cuentas. No, pues son como 300 focos, okay, no, y las muchachas sumando y 100 pesos. ¿Y 100 pesos de qué? ¿Sí? ¿En total? ¿Sí? ¿Toda la semana? Sí. Ok, ahí está. 100 pesos. Tal, gracias. La Coca-Cola me dice, no puedo darte dinero. Me dijo el gerente. Pero llévate todo lo que quieres. Todos los días va a ir un camión y te va a llevar todo lo que consumas en ese día, todo lo va a recoger él, te va a llevar hielo y te va a llevar estantes y te va a llevar muestras y te va a llevar esto y todo eso, y todos los días va a estar ahí un camión ayudándote. ¿Quiénes no me ayudaron? ¿Quién se imagina que no me ayudaron? Los cristianos. Los cristianos iban a escuchar la palabra. Los no cristianos fueron los que me ayudaron. La radio se emocionó. Vayan al estadio de béisbol. Lleven a sus enfermos, están sanando, hay milagros. Y ahí venía la gente al segundo día en silla de ruedas, en muletas. Me llevaron a un muchacho en camilla. Es Dios.
No soy yo. Yo no hice nada más que orar. Pedirle al sol que se detuviera. Pedirle que se hiciera. Que se reuniera la gente. Que se manifestara él. Claro, me costó 5 meses de oración. Pero no desistí. Y empecé cuando el invierno era duro. Y tenía que estar en el templo a las 5 de la mañana. Y terminé cuando era un sol agobiante, un calor, perdón, agobiante. Pero no desistí hasta que Dios se manifestó. Y gracias a eso, la ciudad de Guaymas fue bendecida. Y Dios se manifestó en ellos. ¿Qué nos toca hoy por hacer? ¿Cuál es la batalla que tenemos que hacer para conquistar nuestra tierra prometida? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos ver la manifestación de Dios poderosamente en las acciones que nosotros estamos haciendo? ¿O seguiré en el confort de decirme, no, pues ya no hay nada más que hacer? Ay, que oro a Dios para que vaya Gerardo por los necesitados y que Yevir vaya por las mujeres. Es bueno orar, pero también necesitamos hacer. Nosotros tenemos mucho, mucho que hacer. Un alma hacer. Proponérnoslas, un alma. ¿No han visto la pirámide de ganar almas? Si yo gano un alma en un año, y lo vuelvo mi discípulo, en el segundo año, él y yo ganaríamos otras 2 almas. Y en el segundo año seríamos 4 almas. Se ve poquito, ¿ah? En 25 años, bajo ese esquema, estaríamos ganando más de 1 millón de personas. Yo solo. Bueno, yo solo con mi gente. Y cada uno de ustedes podría estar ganando 1 millón de personas bajo ese esquema. ¿Cuál es el plan para mis próximos 25 años? Bueno, el que quiera vivir 25 años, ¿no? Porque si vemos, Josué, Caleb, vivieron hasta que quisieron prácticamente. Les toca a ustedes decidir. Y verán la gloria de Dios manifestarse en ustedes. Amén. Dios les bendiga.